Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar el estudio bíblico del día de hoy, el día martes 16 de abril, y nos corresponde ver dos versículos que nos vamos a detener en Gálatas 3, 19 al 20. Pero antes de eso, como siempre, vamos a orar, así que le pido ahí que me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú nos ayudes, Padre, en este estudio bíblico, para que alumbre nuestro entendimiento y podamos, Señor, tomar aquello que tú tienes para nosotros, Dios. A veces, Señor, las cosas pueden ser complejas, Señor, pueden ser difíciles de entender, Dios. Pero si tú has dado esta palabra, Señor, a tu iglesia, si tú has dejado esto escrito, Padre, en la Biblia, Señor, es porque tu Espíritu Santo puede ayudarnos, Señor, y nos ayudará a poder comprender. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a ir, voy a compartir mi pantalla para que podamos ir estudiando lo que corresponde el día de hoy. Y tenemos aquí Gálatas. Hemos estado viendo ya el capítulo 3 por bastante rato, porque es un capítulo un tanto complejo, es donde está el centro de lo que Pablo está haciendo. Vimos los primeros capítulos, que es más una descripción y una narración de eventos, de Pablo defendiendo su apostolado, explicando de dónde adquirió este conocimiento. Y no es fácil llegar al centro, porque aquí es donde está el conflicto y la polémica en sí respecto a de quiénes son parte del pueblo de Dios, cómo yo entro al pueblo de Dios, cómo permanezco. Y luego vienen más adelante los capítulos que son la aplicación de esto y esta enseñanza que Pablo está tratando de hacer a los Gálatas, cómo luego ellos la pueden aplicar en su vida. Entonces el capítulo 3 no es sencillo y por eso nos hemos demorado un poco más, porque aquí está la profundidad de esto. Y algunas de las cosas que hemos visto ya es que el pueblo de Dios es el pueblo de la fe en Cristo, que la manera en que yo ingreso y soy parte de la familia de Dios no es mediante la observación de ciertos ritos o el cumplimiento de la ley, sino que es mediante mi fe en Jesucristo. Y lo analizaba Pablo y lo veíamos nosotros respecto a Génesis, cuando el Señor le da una promesa a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y vemos la clase pasada que Pablo destaca, que no dice en tus descendientes, sino que lo singulariza el autor de Génesis, dice en tú. Y Pablo dice, bueno, ese es Cristo. No está hablando de que a través de los judíos o a través del pueblo de Israel el mundo iba a ser salvo, sino que está hablando acerca de uno, del pueblo, que iba a ser quien iba a salvar no solo a los israelitas, sino que iba a salvar al mundo entero. Porque acuérdense que ese es el gran conflicto que están viendo, es decir, los nuevos, los gentiles, aquellos que están creyendo ahora que Jesús es el Mesías, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben comportarse? ¿Deben hacerse judíos como nosotros? Habían algunos que creían que sí, que lo que tenían que hacer ellos era judaizarse, es decir, tomar la, la ley de Moisés, aplicarla, circuncidarse, aplicarla. Como les decía yo muchas veces, quizá hoy día no tenemos tales conflictos como cristianos, no nos vemos atacados por gente que va a decir, no, ustedes tienen que circuncidarse, aunque han habido ciertos grupos eh, ligados más al judaísmo, a lo judaizante, que sí han tratado de llevar estas ideas eh, a la actualidad. Es decir, sí han habido grupos que dicen que hay que para ir al cielo, que para estar bien con Dios, con Hashem, tienen que circuncidarse, porque la señal del pacto y la señal de la pertenencia al pueblo de Dios es la circuncisión. Pero esto en Gálatas ya ha estado resuelto desde hace miles de siglos, Pablo defendiendo de que la señal de ingreso al pueblo de Dios es la fe. Entonces, con eso yo quiero que ustedes se queden, que la señal para el ingreso al pueblo de Dios
es la fe en Cristo. Fe que obviamente va acompañada del arrepentimiento, de un cambio de actitud en la vida, de un cambio de mentalidad, de que Cristo controle nuestro corazón, del Espíritu Santo morando en nuestro ser, etcétera, etcétera. Pero es importante esto. Eh, es importante por un lado porque estamos viendo todo el tema de los conflictos en, en Israel y sus alrededores. La semana pasada, bueno, el fin de semana, hubo un ataque eh, a Israel y algunos inmediatamente levantan la bandera de Israel, muchos cristianos o algunos cristianos, en el sentido de que ellos son el pueblo de Dios. Pero ya lo hemos visto que el pueblo de Dios es aquellos que eh, han depositado su fe en Cristo. Pueblo eh, que está formado por judíos y que está formado por, por no judíos. Entonces, el pueblo de Dios, por decirlo ahora, se ha extendido universalmente. Hay personas que probablemente viven en Irán, serán cristianas, hay personas que viven en Israel, que son cristianas, hay personas que viven en la Franja de Gaza, que son cristianas, hay personas que viven en distintas partes que son cristianas. No es que esté definido que los cristianos viven en esta zona, no, hay en todo lugar personas que han puesto su fe en Cristo. Entonces, desde ahí debemos nosotros reflexionar en esto. Nuestra oración debe ser para que aquellos eh, habitantes de Israel, habitantes de esos países que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Aquellos judíos que no conocen a Cristo puedan conocerlo, para que puedan hallar en Él el oportuno socorro. Además, porque también hay promesa, pero bueno, ese es otro tema, hay promesas sobre lo que puede acontecer en el futuro. Pero Gálatas nos enseña esto, porque por otro lado también he escuchado últimamente de gente que sostiene que la señal de que tú eres parte del reino de Dios, que eres parte, que estás bien con Dios, es que en vez de congregarte los domingos, te congregues el sábado. Y eso vamos a ver un poquitito el día de hoy. Y la verdad es que, sin detenerme mucho en esto, tú te puedes congregar el sábado, te puedes congregar el domingo, te puedes congregar el lunes, martes, miércoles. De hecho, nosotros como iglesia lo hacemos. O sea, tenemos reuniones de damas los lunes, tenemos la reunión de oración, de estudio bíblico los martes, los miércoles están los varones. O sea, usted puede poner y habrán iglesias que se junten lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, aquello no está mal reunirse. Ahora, ¿dónde entra el conflicto? Y que son algunos pocos que sostienen esto, es que la salvación dependa de que tú te congregues un sábado. De cualquier modo, si tú pones que la salvación depende de un acto distinto a la fe en Jesucristo, estamos cometiendo un gran error, porque estamos poniendo ese acto como la causa de nuestra salvación o de nuestra inclusión en el pueblo de Dios. Y es lo que Pablo está continuamente atacando aquí. Porque ¿qué dice Pablo? Esto no es así, es por medio de la fe. Y entonces luego viene una pregunta que es la que le digo yo que vamos a ver hoy. Si en realidad la salvación es por la fe y que no, los gentiles no deben someterse a la ley de Moisés, no deben circuncidarse y todo eso. Bueno, salta una pregunta aquí en Gálatas 3, 19 al 20. Veníamos leyendo del 17, dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Aquí hablando Pablo respecto a la promesa que Dios le hace a Abraham. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Es decir, la promesa de la bendición a él y a todas las naciones, a esta familia de Dios, no estaba dada por la ley, sino que venía años antes de que la ley fuese entregada y se la dieron a Abraham. Y Dios le hizo una promesa. Entonces, por eso Pablo aquí en su lógica dice, bueno, y esa bendición no está anclada en la ley, no está anclada en eso, sino que está anclada
en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, luego de eso, viene la siguiente pregunta. Y entonces, está aquí al revés. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí el 19 yo lo dividí en tres secciones. Tenemos el primero entonces, ¿para qué fue dada la ley o para qué sirve la ley? Que es una gran pregunta el día de hoy. En los primeros momentos del cristianismo hubo un líder en el siglo II, un hereje, Marción, que influenciado por ideas gnósticas, él comenzó a decir que para los cristianos solamente valía el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tenía sentido para nosotros. Y era influenciado por ideas gnósticas porque consideraba que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de guerra, era un Dios iracundo, era un Dios castigador, y entonces el Dios del Nuevo Testamento era un Dios amoroso, era un Dios de misericordia. Entonces, bajo esa idea, él dice, no, para los creyentes solamente el Nuevo Testamento, y bueno, y no todo el Nuevo Testamento, sino algunas partes del Nuevo Testamento son las que deben aplicar para el creyente. Bueno, aquello se consideró herejía en su momento. Hubo ahí todo un conflicto con Marción, de hecho eso empujó a que el día de hoy tuviéramos un canon bíblico y se definiera bien cuántos libros componen el Nuevo Testamento. De hecho, al dato curioso, Marción era una persona tan rica que había dado mucho dinero a las iglesias, mucha propiedad y cosas así. Y cuando a esta persona se le culpa de herejía por la enseñanza que estaba haciendo, no solamente le dijeron, ya no eres parte del cristianismo, no puedes enseñar aquí, sino que además le dijeron, y toma, todo lo que tú donaste, te lo devolvemos. Y le devolvieron las propiedades y todo aquello, para que nadie pudiera decir hasta el día de hoy, o no se pudiera decir que en realidad fue interés económico lo que tuvo la iglesia. Pero bueno, ese era un paréntesis. Y entonces la pregunta sigue el día de hoy. Porque uno ve el Antiguo Testamento y uno puede decir, bueno, aquí se ve un Dios de esta manera, están estos mandamientos de no comer esto, de no vestirse de esta manera. Quizás, como le decían delante, el más conflictivo puede ser el de guardar el cuarto mandamiento, que habla del día de reposo. Y entonces, yo veo que hay ciertas congregaciones que se juntan los sábados y estarán ellos haciéndolo bien. Nosotros, porque nos reunimos el domingo, que entre paréntesis ya les dije, no nos reunimos el domingo, casi que nos reunimos toda la semana. Nosotros que nos reunimos el domingo, estamos haciéndolo mal. ¿Será que somos nosotros, estamos adorando a la bestia? Porque eso es oído también, de que congregarse el domingo es como el sello de la marca de la bestia que habla en Apocalipsis. Bueno, y usted puede pensar ya de antemano que la respuesta es no. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué me sirve a mí tener esos 600 y tantos mandamientos que tengo en el Antiguo Testamento? ¿Los desechamos sin más? ¿Los arrancamos de nuestra Biblia? ¿Dejamos ya, como pasó con Marción, de leer el Antiguo Testamento y nos enfocamos solamente en el Nuevo? Bueno, de aquí divido esto en tres cosas. La ley ciertamente tiene un propósito, hermano. Y la ley, eh, desde las cosas más simples, que es para mostrar y evidenciar nuestro pecado, como dice Pablo en Romanos, cuando dice que él no fue hasta que dijo no codiciarás que comenzó a codiciar, es decir, le pudo poner un nombre a su desobediencia, se pudo dar cuenta de que lo que estaba haciendo era una rebeldía contra Dios. Porque por medio de la ley tenemos esa revelación, es decir, esto lo considera Dios bueno, esto lo considera malo, y a través de aquello podemos nosotros ponernos delante de ese texto y decir, no, no he cumplido, estoy mal. Cuando la Biblia dice no matarás o no cometerás falso testimonio, nosotros luego nos evaluamos y decimos si hemos cometido falso testimonio. Entonces, la ley tiene un sentido, lo tuvo y lo tiene todavía, porque nos podemos, a través de ello, podemos contemplar la naturaleza del bien, del mal, de lo que el Señor quiere indicarnos, de lo que Dios quiere decirnos. Podemos ver ahí eh, reflejada nuestra maldad. Pero bueno, ¿tiene algún otro propósito? ¿Por qué pasa? Entonces ya no, si la ley ya no corre, porque a veces yo he escuchado también que uno dice, bueno, es que eso eran otros tiempos, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley. Bueno, entonces uno podría preguntarse, entonces la ley ya no corre para nosotros. Entonces significa que podemos matar, significa entonces que podemos cometer adulterio,
¿Significa entonces que podemos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo? Solo estoy replicando algunos de los 10 mandamientos, pero como le he comentado antes, si usted sistematiza y usted comienza a leer todo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que hay muchos mandamientos ahí. Uno podría decir, bueno, ¿sí o no? Entonces ya no tenemos que matar o no. Bueno, entonces Pablo, frente a esto, que obviamente el lector de su carta llega a esta misma pregunta, si en realidad la salvación es por medio de la fe, si ahora yo soy parte de la familia de Dios, porque he puesto mi confianza en Cristo Jesús. Ya no es necesario para ser parte del pueblo de Dios circuncidarme, guardar las fiestas, observar la ley. Entonces, ¿para qué sirve esto? Y él responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y hay aquí un hilo histórico que está haciendo Pablo respecto a Abraham. Acuérdense que vimos en la clase anterior y unos textos más antes de este 19, se está hablando de Abraham, de que Dios le entrega una promesa a Abraham y a su familia y a su descendencia. Promesa que va a ser cumplida en Cristo Jesús, quien era la simiente, la descendencia de Abraham, quien era él, el que tenía que ser esperado. Y entonces se le entrega esa promesa. Y para que el pueblo que venía de Abraham no se desviase porque se iba a desviar, se le fueron otorgadas estas instrucciones para que comprendieran cuál era los límites y cómo debían moverse. Porque además en estas instrucciones, si bien están todos los no matarás, no mentirás, o no levantarás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás, también en esta está una serie de normas de qué hacer en caso de que yo hubiese roto alguno de estos mandamientos. Y ahí está todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales, la propiciación, la ofrenda de panes, de paloma, y está todo eso puesto ahí en la ley. Entonces, dice que la ley se le entregó a Moisés a causa de las transgresiones. Es decir, fue una manera de ponerle cerco y vallado al pueblo de Israel. Porque también ustedes recuerden que esto fue entregada la ley a Moisés, a la descendencia de Abraham. No es que en América se conociera la ley o lo que fuera en ese tiempo América, que en realidad no se llamaba América, pero no es algo que conocieran, no sé, los pueblos alrededor de Israel con toda certeza. Ellos seguían en su caos, seguían en su desorden, seguían siendo dominados por esta lógica de la carne y su conciencia y hacían y actuaban conforme a ello. No, la ley se le fue dada a causa de las transgresiones, para que no hicieran lo malo, se les puso ciertas limitantes, se les fue guiando, se les fue ayudando. Más adelante, el mismo Gálatas dice que es como un pedagogo, como un maestro que te toma, y ahí lo podemos tener como un ejemplo quizás más vivido para nosotros, es como un profesor de básica, que te toma, que te va orientando, que te va diciendo, mira, esto tienes que hacer, porque después llega el momento en que el ser humano sale a la vida y ya no tiene ahí a un profesor que va y le dice esto o esto tienes que hacer. O podríamos hablar de Pepe Grillo en el cuento de Pinocho, de Disney, la película de Disney, donde Pepe Grillo es la conciencia que tiene que ir guiándolo y orientándolo a tomar buenas decisiones, para que una vez que este niño de madera deje de ser un niño de madera, tenga la capacidad de poder tomar sus propias decisiones de la manera en que fue orientado. Del mismo modo, dice Pablo que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, pero tenía un tiempo limitado. Es decir, la ley no iba a ser algo que iba a estar por siempre orientando y guiando, sino que dice que era hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la ley tenía un propósito, que era guardar
nuestro corazón de las transgresiones, orientarnos, eh, ayudarnos, guiarnos, instruirnos, revelarnos la voluntad de Dios, revelarnos nuestra propia maldad. Tenía un propósito didáctico, un propósito de instrucción, lo tenía. Y ese propósito tenía un tiempo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Que ya lo vimos en su momento, que tenía que ver con Jesús. Tenía que ver con Jesús. O sea, como les comentaba, y aquí hay otra ilustración que leí de un teólogo que dice que esto es como cuando usted ve las películas de los cohetes, cuando los disparan hacia el espacio, y que al principio el cohete es bien grande, tiene harto como un armatoste bien grande, y sale 10, 9, 8, y explota, y el fuego lo lleva, y usted ve que cuando ya lo muestran las cámaras que sale de la atmósfera, como que abajo apretan un botoncito y se desprenden unas partes de, de la misma nave, del mismo cohete, y continúa otra parte su rumbo. Es decir, abandona una cosa y continúa su rumbo. Algo así es lo que pasa con la ley. Nos ayuda a este despegue. Nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda, pero llega un momento en que ya no es necesario y se despegan. Y ahí el que va a tomar ese lugar es otro, que más adelante vamos a ir comprendiendo que es el Espíritu Santo. Ahora, la ley no es mala, no es una contraposición, no es que uno diga, ah, entonces tenemos la gracia y la ley es lo malo y la gracia es lo bueno. No, las dos cosas son buenas, solo que tenían su propósito. La ley tenía el propósito, dice en otra parte de la Escritura, de llevarnos a Cristo. ¿De qué manera nos lleva a Cristo? A través de la promesa, a través de todo esto, a través del ordenamiento, de cómo Dios fue moviendo la historia y ordenando al pueblo de Israel de cierto modo. Además, a través de la ley también vemos a Cristo reflejado, el Cordero de Pascua, Cristo, el sacrificio, la culpabilidad del ser humano, que sin muerte no hay remisión de pecado, y todas esas cosas las vamos contemplando a través de la ley, la importancia que tiene el amor a Dios, el amor al prójimo, el cuidado del otro. Jesús mismo cuando le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos. Y el Nuevo Testamento nos resume, dice, bueno, podemos resumir la ley en esto, en amar a Dios como a ti mismo, es decir, con todo lo que tienes. Y el segundo es similar, y que viene casi como consecuencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿era mala la ley? ¿Era malo guardar el sábado? Volviendo al tema inicial, para nada, pero eso tenía un propósito. Y ese propósito era llevarnos a Cristo. Y una vez en Cristo se cumplía el propósito de la ley y podemos contemplar ya no sombras de la voluntad divina, sino que podemos contemplar en Cristo la voluntad de Dios. Por eso es que después Hebreos dice que nuestro reposo es Cristo mismo, que nuestro reposo es Cristo. Entonces en Él descansamos, Él es nuestro reposo. De Él descansamos de toda la obra. Por eso es que los primeros creyentes, los primeros cristianos, dice Ireneo de Lyon en algún momento, voy a parafrasearlo de lo que me recuerdo de memoria, que la ley ya no mandará a, a no adulterar a aquellos que ni con su mirada piensan en otras mujeres, recordando un poco la enseñanza de Jesús. Dice, la ley no mandará a guardar un día al que ahora guarda todos los días para el Señor. Entonces, lo que debemos entender es que, número uno, la ley no es lo que nos va a incluir en el pueblo de Dios. Lo que nos incluye en el pueblo de Dios es la fe en Cristo. Número dos, la ley no es mala, la ley
tiene un propósito y es buena. Podemos comprender ahí que a través de la ley está mal matar, que Dios es un Dios que está preocupado del pobre, del extranjero, de la viuda, que es un Dios que no le gusta el falso testimonio, y etcétera, etcétera. A través de la ley podemos comprender el amor de Dios y cómo nosotros debemos responder ese amor. Pero también es importante que comprendamos que la ley tenía un propósito y ese propósito se cumple en Cristo. Y aquí el 3:19, en la última parte, es parte del argumento de Pablo y que puede ser un poco oscuro, es decir, difícil de comprender, pero vamos a tratar de aquí. Entonces veníamos que dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, es decir, hasta que llegara Cristo y aquellos que en Cristo iban a estar, es decir, nosotros. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Aquí dice, la Reina Valera y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí usted recordará entonces la escena de Moisés subiendo al monte y cómo Dios le entrega la ley. Entonces la ley fue dada por un mediador como Moisés. O sea, la ley fue entregada Dios, Moisés, el pueblo. Y aquí está esta partecita que dice fue ordenada por medio de ángeles, que no me voy a meter mucho aquí, pero sí quiero darle a modo de paréntesis, solamente para que podamos aprender a estudiar la Biblia. Si usted busca en el Antiguo Testamento, del Éxodo, el Deuteronomio y todas esas secciones donde se entrega la ley, usted no va a encontrar en ninguna parte que fue dada por ángeles. No está. Usted no va a encontrar un texto donde diga, bueno, y los ángeles le dieron esto a Moisés. No hay. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué Pablo está hablando de que fue dada por medio de ángeles? Y por eso le digo que esto es importante para que comprendamos la Biblia. Los autores del Nuevo Testamento, lo vamos a acotar al Nuevo Testamento, vivían en un mundo específico, con ideas específicas, con información específica. Si hoy día yo a usted le digo, me llegó un WhatsApp, usted me va a entender correctamente que eso significa que me llegó un mensaje a través de un canal informativo digital en mi celular y me llegó un mensaje escrito. Si yo en otro tiempo usted le dijera, me llegó un WhatsApp, no sé, hace 100 años, usted va a decir, ¿qué está hablando esta persona? No lo entendería porque no está viviendo la cultura común que usted y yo estamos viviendo, donde usted usa WhatsApp, yo uso WhatsApp y podemos tener ese lenguaje en común. Del mismo modo, en el primer siglo también había un lenguaje común. Y una de las cosas en común que tenían era la idea de que la ley había sido dada por medio de ángeles. Si bien en el Antiguo Testamento no aparece algo así, era parte de la idea tanto de Pablo, creo que también de Judas, si mal no me equivoco, o de Hebreos creo, del autor de Hebreos. Era una idea que estaba ahí. Ahora, esa idea, si no aparece en el Antiguo Testamento, ahora Pablo la está poniendo aquí y es parte de la revelación en el Nuevo Testamento. Pero es algo que sí estaba en el mundo, en su trasfondo cultural, en su contexto cultural. Tanto es así que tenemos registro de ello. En el siglo II antes de Cristo se publica un texto que se llama el Libro de los Jubileos, donde también hay una especie de explicación de cómo fue eh, la creación y muchas cosas. Y en la sección de la ley entregada a Moisés, dice lo siguiente, que dijo entonces Dios al ángel de la faz, escribe para Moisés lo ocurrido desde el principio de la creación hasta que me construyan mi templo entre ellos por los siglos de los siglos. Este texto no es un texto bíblico, de hecho es un texto apócrifo, pero que nos permite comprender cuál era el entorno cultural en el que el autor se metía y vivía. Entonces, esta idea de que la ley había sido dada por medio de ángeles era una idea
que para los creyentes del primer siglo estaba muy aceptada. Y Pablo aquí lo habla y dice, la ley fue dada por medio de ángeles. No estoy diciendo ahora que el libro de los jubileos es un libro inspirado por Dios, ni que debiese estar dentro de la Biblia, ni nada de eso. Estoy diciendo que debemos, para estudiar nuestra Biblia, tratar de investigar en lo que se pueda el contexto histórico de lo que estamos viendo, para poder, como les comentaba en la clase pasada, creo, o fue a los varones, para poder consumir este fruto, no solo de la cascarita, sino poder consumirlo más y más y más. Lo que quizá usted, esto lo ha leído 1000 veces y le pasó por alto de que había sido ordenada por medio de ángeles, pero si usted es una persona que se quiere centrar y mirar palabra por palabra, dirá, bueno, ¿qué significaba esto? Bueno, y esto era solo un paréntesis para mostrar la importancia que es de conocer el contexto cultural de los autores, de conocer lo que ellos creían, de que ellos expresaban, de dar importancia a los textos antiguos. Aquí uno de los textos antiguos jubileos que les mostré ahí, el libro de los jubileos, hay bastantes textos antiguos de donde yo puedo conocer eh, el trasfondo cultural de la Biblia. Usted recordará en las Biblias católicas romanas hay más libros que, si bien nosotros como herederos de la Reforma Protestante y como evangélicos no consideramos inspirados por Dios, sí son libros que tienen, nos pueden ayudar a comprender de manera histórica lo que había pasado. Por ejemplo, están ahí Macabeos, que ese texto de Macabeo fue escrito justo en ese espacio entre el Nuevo Testamento y el cierre del Antiguo Testamento, entonces nos puede orientar y ayudar a comprender qué pasó históricamente en ese tiempo. Cierro paréntesis. Entonces esta ley que fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador, en mano de Moisés, Pablo lo está recordando aquí para comprender su limitación. Es decir, tenía un propósito. Es buena, es perfecta y apunta a verdades eternas. Sin embargo, tenía un propósito, y ese propósito era hasta que llegara el verdadero mediador. La ley no es lo que nos va a incluir en la familia de Dios, el cumplimiento de la ley, estrictamente, como algunos a lo mejor pensarán, sino que lo que nos va a incluir en la familia de Dios, en el pueblo de la promesa, en la familia de la promesa, en nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Ya hemos visto, para muchas cosas, para mostrar nuestra maldad, nuestra necesidad de un Salvador, para guiarnos a Cristo, para mostrarnos el camino, para ordenarnos y no desviarnos, para que nuestro caminito pueda ser alumbrado, como dice el Salmo, que su palabra alumbra mi camino. Pero cuando yo voy caminando por ese camino y esta ley está alumbrando ese sendero, de repente me topo con Cristo. Si me guió bien, me va a guiar a Cristo, a ese mejor mediador. Y Pablo termina su argumento en el 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Así como Dios entregó por medio de Moisés la ley, esta ley tenía un propósito, que era guiarnos al mediador verdadero y eterno, que es Cristo. Y este mediador ya no es mediador entre Dios y un pueblo, sino que es mediador de Dios y toda la humanidad. Porque todo aquel que crea en Jesucristo y deposite su fe, su confianza y fidelidad en el Hijo de Dios, será parte del pueblo de Dios. Entonces, Pablo, sin minimizar la ley, y eso es importante que lo entendamos y que lo podamos apreciar, sin minimizar, comprende el rol de la ley. Y el rol de la ley es llevarnos a Cristo. Y esto pasa también en el monte de la transfiguración.
Te puede leer ahí la historia de Jesús en el monte de la transfiguración, cuando en este suceso tan sobrenatural aparece por un lado Moisés, por el otro lado Elías. Moisés, quien representa la ley, el mediador de la ley, y Elías, que representa a los profetas, y Cristo está ahí en medio, y una voz del cielo dice: este es mi hijo, amado, a él escuchar. Sin menospreciar a Moisés como representante de la ley, y sin menospreciar a Elías como representante de los profetas, Dios apunta a Cristo, porque la ley y los profetas apuntan a Cristo. Y Él y Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra forma. Él es quien, Él es la voz autorizada del Padre. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, es quien nos puede enseñar, que nos puede orientar. Y como decía en el monte de la transfiguración, a Cristo escuchar. Como dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas formas y de muchas maneras a través de los padres, de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Hermano, no tenga temor de aquellos que le digan que si usted no guarda el sábado, si usted no se circuncida, si usted no sigue una dieta alimentaria específica, usted no tiene salvación. Usted tiene su confianza depositada en Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro Salvador. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás el Señor nos irá enseñando. Todo lo demás lo aprendemos de Cristo. La ley tuvo su propósito y ese propósito era llevarnos a Jesús. Hermanos, oremos para terminar. Padre, Señor, sé que a veces ciertos textos bíblicos pueden ser complejos de entender, enredados, Señor. Sé que hay mucha discusión incluso sobre ciertas cosas. Y yo te pido, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, en lo que resta de vida desde este lado de la eternidad y lo que resta de vida desde el lado de la eternidad junto a usted, que podamos ir aprendiendo y ir profundizando y ir conociendo más y más de tu voluntad, Señor. Pero por sobre todo, Padre, que nuestra confianza pueda estar en Cristo, que nada ni nadie nos perturbe, Señor. Que podamos, Señor, descansar y reposar en la obra de Cristo en la cruz. Que podamos reposar en lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, lo que hace por nosotros hoy, siendo nuestro abogado e intercediendo por nosotros, y lo que hará por nosotros en el mañana, cuando vindique a su pueblo y estemos juntamente con él por los siglos de los siglos. Señor, te anhelamos, Señor. Queremos saber más de ti. Pon la inquietud en nuestros corazones para buscarte de día, de tarde, de mañana, Señor. Pon en nuestro corazón la inquietud, Señor, para poder poner en práctica aquellas cosas que Cristo nos ha enseñado. Poder amarte, Dios, con todo lo que somos. Poder amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, si hay dudas, guíanos tú para poder resolverlas. Padre, tú has puesto en tu iglesia pastores, maestros, Señor, para que puedan, Señor, orientarnos. Si hay dudas, Señor, si hay alguien que esté siendo bombardeado de otros lados, Señor, a través de la internet, de algún vecino, de alguna persona, y han surgido, Padre, dudas en su corazón, dudas en su mente. Primero, Padre, que tu Espíritu Santo traiga respuestas, Señor, pero también que tu Espíritu Santo impulse para que pueda buscar en la comunión de la iglesia, con las personas adecuadas dentro del pueblo de Dios, las respuestas. No somos infalibles, no somos sábelo todo, Señor, pero tenemos, Señor, a Cristo y a la iglesia, Señor, para poder guiarnos y ayudarnos, Señor. Tu Espíritu Santo es quien nos empuja a la verdad,
y tu Espíritu Santo es que nos llena. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas, y que puedan esta tarde, noche, lo que quede, Señor, de su vida, de sus días, Señor, glorificarte a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día, un bonito descanso, que lo que quede de semana que el Señor nos dé, podamos usarlo para glorificarlo a Él. Abrazos y que el Señor les bendiga.